Hola, buenas noches. Mi nombre es Aida Zúñiga Salas. Soy estudiante de la carrera profesional de psicología. Eh, en este video vamos a hablar sobre los métodos de investigación en psicología. Para recolectar datos de manera sistemática y objetiva, los psicólogos utilizan una variedad de métodos de investigación. Como primer método vamos a tener el método correlacional. Cuando hablamos de método correlacional, nos referimos a la asociación entre dos individuos. Una correlación indica cuántas de las veces en las que hemos observado un fenómeno A, podemos observar a su vez un fenómeno B. Por ejemplo, si tomamos las variables nivel socioeconómico y éxito académico, podemos preguntarnos si estas dos correlacionan, es decir, si la aparición de uno predice la aparición de la otra. Si tras examinar una nuestras encontramos que se incrementa de una, se asocia al incrementarse de otra, podríamos hablar de una correlación positiva. Esto es útil porque permite realizar predicciones. Si sabemos que el peso y la estatura correlacionan de forma positiva, cuando vemos a una persona alta, podemos predecir que tendrá un peso alto. En este punto hay que detenerse y hacer una distinción entre asociación y casualidad. ¿Cuáles son las ventajas? La investigación correlacional permite aclarar las relaciones entre variables que no son susceptibles de examinarse con otros métodos de investigación. Permite predecir la conducta. ¿Cuáles son las limitaciones? Permite a los investigadores extraer conclusiones sobre las relaciones casuales. Ahora tendremos el método descriptivo. Los psicólogos escogemos este método de estudio cuando queremos describir un fenómeno tal como ocurre, de forma minuciosa y exhaustiva de todos los aspectos. Consiste en cualquier intento para determinar o identificar cuál es el fenómeno sin entrar en el por qué, en el cuándo o en el cómo. Es el método que escogemos cuando queremos dar respuestas a preguntas como ¿qué actitudes tienen los mayores de 65 años en entornos rurales hacia la homosexualidad? A través de encuestas, estudios de caso y observaciones sistemáticas, es posible responder a preguntas no cuantificables. Asimismo, permite realizar un primer acercamiento a una cuestión que puede ser más minuciosamente abordada a través de estudios correlacionales. También tendremos el método experimental. Dentro de los métodos de estudio de psicología, el método experimental tiene como un objetivo dilucidar cuál es la relación causa-consecuencia a través de la manipulación de una de las variables. Son los llamados estudios de laboratorio. Este método tiene la ventaja de ser objetivo. Las ideas preconcebidas de la investigación tienen poco peso sobre los resultados y apenas generan un sesgo. El método por excelencia, si queremos obtener datos seguros, fiables y certeros, cuando el fenómeno a estudiar lo permita. Esto no significa que sea el único tipo de estudios válidos. Para generar conocimiento, es posible generar conocimiento a través de estudios correlacionales, pero los diseños experimentales permiten un grado de seguridad y explicación mayor. En los estudios experimentales, el investigador modifica una variable que él controla, llamado variable independiente, para observar los cambios en una segunda variable, la variable dependiente. Para saber cuánto ha cambiado la variable depende tras la introducción del cambio. Es fundamental tomar datos antes del cambio. Esta es la llamada línea basal, el punto de partida del experimentador.
Como punto 4 tendremos el método de estudio con gemelos. En ocasiones los psicólogos empleamos métodos que no terminan de caer en una de estas tres grandes familias. Por ejemplo, cuando queremos conocer si la personalidad es fruto de la socialización o bien si es heredable, empleamos los estudios de gemelos. En estos estudios tomamos gemelos separados al nacer que crecen en familias diferentes y estudiamos su personalidad en diferentes puntos de su vida. Al cabo de un tiempo comparamos las diferencias entre gemelos y con una muestra de gemelos suficiente grande podremos hacernos una idea de cuánto se debe a factores genéticos y cuánto al modo en que los niños son criados. Como punto número 5 tendremos el método de modelos de información. Otra forma de estudiar el comportamiento es a través del modelo de los modelos informáticos. Esto es un método muy frecuente en el estudio de pensamiento. Consiste en elaborar una teoría acerca de cómo funciona un proceso mental concreto. Por ejemplo, el reconocimiento de palabras y crear un programa que simule este proceso tal como pensamos que ocurre. Entonces ponemos a prueba diferentes hipótesis a través del programa, realizando simulaciones tal como lo haría un humano. No obstante, la validez de este método depende de lo válida que sea la tarea que hagan ellos, método de campo. Eso sería todo acotando a los métodos de investigación en el campo de la psicología. Gracias.